Y ahora seguimos y volcamos nuestra mirada hacia el Ecuador con la doctora Daniela Pozo Ocampo. Por favor, un fuerte aplauso para ella. La doctora, ella es médica especialista en ginecología y obstetricia y el nombre de su ponencia es Corangiosis en embarazo y su posible relación con el COVID. Bienvenida, doctora. Muy amable, doctor, gracias. Buenas tardes con todos los presentes, muy halagada y emocionada de estar acá en este congreso de CISDET. Gracias por la invitación a todos. Y bueno, vamos a iniciar esta conferencia de ginecología. No sé cuántos ginecólogos hayan aquí, pero seguramente vamos a encontrar mucho beneficio en esta charla, en el sentido de que creo que todos hemos pasado por este COVID. El COVID creo que trajo muchos cambios en la vida de todos, no solo cambios físicos, sino cambios emocionales también. Y sigue existiendo repercusión después de yo creo que en todos los aspectos del área de la salud y obviamente en el aspecto al que yo me dedico, que es la ginecología y obstetricia. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. ¿Con qué le paso? ¿Con este? Ay, perdón. ¿Y con qué le regreso? No, ¿con qué le regreso? Ahí está. Ya. Bueno, ¿qué es la corangiosis? La corangiosis es una patología vascular de la placenta, la verdad muy infrecuente. Fue este término introducido por Altshuler en 1984, cuando empezó a encontrar esta patología vascular en diferentes placentas, sobre todo en pacientes con alteraciones patológicas crónicas, como hipertensión, diabetes, etcétera. Y esta es una patología que lo descubrió sobre todo al término del embarazo. Y esto es algo muy importante de recordar a futuro en mi presentación, porque les explicaré después los cambios que han habido después del COVID. La incidencia de esta corangiosis pre-COVID baja igual, pero ha sido generalmente entre el 5 al 10%, sobre todo en pacientes con patologías crónicas y en pacientes que no tienen antecedentes patológicos del 1% en general. ¿Y qué es la mala perfusión? A ver, la mala perfusión placentaria es una alteración vascular que puede producirse desde el inicio del embarazo. Esa es la diferencia. Por una alteración de la adhesión de la placenta al útero, por patologías crónicas y también por obesidad, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Que en general la corangiosis es una complicación de esta mala perfusión placentaria, es decir, es la forma en que la placenta trata de ayudar o a compensar esta hipoxia produciendo mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y lógicamente esto está asociado también a alteraciones de preeclampsia y restricción de crecimiento como complicaciones crónicas. Entonces, al ser esta corangiosis una patología de hipoxia crónica, ¿por qué encontramos en infecciones agudas? Esa es la parte que actualmente nosotros nos estamos preguntando, ya que siempre lo hemos visto asociado a patología crónica e hipoxia crónica. Otro tipo de etiologías que se ha visto ha sido otras alteraciones de virus, por ejemplo, infecciones como TORCH, el toxoplasma, VIH, que sí producen alteraciones vasculares, lo cual aumenta también el desarrollo de mala perfusión placentaria. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Bueno, el COVID es algo nuevo, es una patología reciente. Existen algunos estudios ya en diferentes países, lamentablemente con una poca cantidad de pacientes y de placentas. Sin embargo, se ha llegado a ver que el COVID ha aumentado el desarrollo de estas patologías placentarias de mala perfusión o alteraciones vasculares. Incluso se ha visto que ha aumentado hasta en un 50% estas alteraciones inflamatorias en la placenta. Y no solamente se ha alterado en embarazos de término esta corangiosis, sino también se ha visto en pacientes en todos los trimestres del embarazo. Y eso lo vamos a demostrar con algunas pacientes del estudio que actualmente me encuentro haciendo. Obviamente, la presencia del COVID y de alteraciones vasculares no solo conlleva el riesgo de la madre,
sino aquí estamos viendo que también conlleva al riesgo del desarrollo fetal, sobre todo en su crecimiento, y aumenta el riesgo también de parto prematuro y óbito fetal. También se ha visto el aumento de muerte fetal inexplicable. Siempre lo ha habido, no es algo nuevo. Sin embargo, a partir del COVID y de alteraciones vasculares, ha habido un incremento de muerte fetal. ¿Y qué ha pasado en las biopsias de aquellas placentas de fetos muertos sin causa aparente? Pues alteraciones vasculares en general, sobre todo lo que es infartos placentarios, corangiosis y alteraciones y hematomas de mala perfusión. ¿Cómo diagnosticamos esta corangiosis antes? Ahí viene la pregunta, porque todos estos diagnósticos han sido posterior a las catástrofes que esto ocasiona. Porque es una catástrofe las complicaciones perinatales y maternas. ¿Cómo diagnosticamos? No es fácil, todavía no se lo sabe a ciencia cierta, sin embargo se ha visto que ya podemos observar cambios mínimos en la placenta en ecografía. Estas son fotografías propias en donde podemos observar una placenta con un engrosamiento de la misma y sobre todo una hipercalcificación placentaria. Esta calcificación sí se ha visto, pero en pacientes ya de término. Lo encontramos a las 39, 40 semanas de embarazo, cuando el feto está ya formado, grande y maduro. Pero sin embargo, en pacientes a veces pretérmino de menos de 35 semanas, hemos visto esta misma característica placentaria sin una causa aparente. Actualmente hemos visto corangiosis en embarazos en todos los trimestres, siendo la única causante aparentemente una infección por COVID. En algunos estudios internacionales con pocas pacientes, porque por obvias razones, por un tema ético, porque lógicamente en ese momento no se sabía las repercusiones, no han existido todavía muchos números de pacientes. Sin embargo, en los que se ha encontrado, se ha visto que existe un aumento y una aceleración de esta patología vascular. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos 16 placentas en donde se han visto por lo menos un tipo de mala perfusión vascular y dentro de ellas la más común, la corangiosis. Acá también tenemos pacientes en donde se hicieron 29 mujeres embarazadas el estudio, se dividió en la mitad que tenían COVID y la mitad que no tenían COVID. Y el resultado es muy interesante de este estudio, ya que si ustedes se fijan, tenemos incremento de todas las patologías vasculares. En pacientes con COVID llegan a tener hasta el 55% de alteraciones vasculares, de hemorragia perivascular, versus el 0% en pacientes sanas, sin infección de COVID. Y así tenemos en todas las alteraciones vasculares, 20% al 2%, corangiosis 27% en pacientes con COVID, 5% en pacientes sin COVID, fibrina, que es inflamación, 52% en pacientes con COVID, 6% en pacientes sin COVID, etcétera. Entonces, en este cuadro y en este estudio podemos observar que efectivamente la patología vascular incrementa completamente en pacientes con infección de COVID. Yo les voy a presentar ahora sobre todo 3 casos clínicos importantes. Me voy a enfocar solo en estos porque tengo muchísimos, pero ¿por qué quiero enfocarme en estos? Primero, porque todas son pacientes generalmente asintomáticas, no tienen ningún antecedente crónico, son pacientes sanas, no son hipertensas, no son diabéticas, no tienen ninguna patología diagnosticada. Sin embargo, van a ver la evolución de las mismas. La primera es una paciente de 32 años, joven, primigesta, tiene antecedentes maternos, sin embargo, ella no tiene ninguna alteración ni vascular en sus estudios Doppler, en todo el embarazo, un desarrollo de embarazo completamente normal, un feto sin restricción de crecimiento, sin embargo, a las 39 semanas, óbito fetal. ¿Cuál es la causa? Nadie sabía cuál era la causa. Un niño que fallece sin causa aparente, con todo dentro de los parámetros normales. La única causa, contagio de COVID, es el único antecedente que tiene más o menos a las 27 semanas de embarazo. El momento que nace este bebé, se manda su placenta a estudio y el resultado de la placenta, lo que venimos hablando, corangiosis y mala perfusión placentaria. La siguiente paciente es una paciente de 34 años, antes del COVID, con 2 partos vaginales completamente normales, embarazos que cursan perfectamente bien, fisiológicos, sin absolutamente ninguna complicación. La paciente se embaraza en el primer año del COVID, 2020, y durante el mismo tiene su contagio de COVID, más o menos a las 28 semanas, casi parecido a la paciente anterior.
Ya a las 30 semanas se empieza a notar una disminución del percentil de crecimiento en su bebé. Sin embargo, no llega todavía a una restricción ni a mayores cambios. Pero ya hacia las 35 semanas ya tenemos un percentil bajo 10, es decir, una restricción de crecimiento intrauterino, con un peso de 2.170 gramos, y la interrupción del embarazo se da porque se demuestra mediante el Doppler alteración de la hipoxia, es decir, un sufrimiento fetal agudo, y esa es la causa de la interrupción. Sin encontrar ningún otro antecedente crónico, paciente completamente sana con partos anteriores. Estudio de placenta, corangiosis y mala perfusión vascular. Y por último les traigo esta paciente de 18 años, una pequeñita, completamente sana, sin ninguna alteración tampoco, sin ningún antecedente patológico crónico, que a las 14 semanas se contagia de COVID positivo, y efectivamente al tercer día de este contagio empieza a tener dolor abdominal intenso, contracciones uterinas, y más o menos a las 5 horas se produce un aborto en bloque a las 14 semanas, aborto completo. Biopsia de la placenta, en ese momento corangiosis y mala perfusión vascular, sobre todo corangiosis. Entonces la pregunta es, si la corangiosis siempre ha sido de término, si la corangiosis siempre ha sido al final del embarazo, si siempre ha sido originada por alguna patología vascular crónica, ¿por qué en una niña de 18 años se presenta corangiosis después de una infección grave de COVID? ¿Cuál es el cuadro comparativo? Pues bueno, hasta ahora, a ver, todas estas situaciones con mis pacientes, empezamos, no solo yo, algunas colegas mías, a conversarlo, ¿no? Sientes que ha habido un aumento de restricción de crecimiento, sientes que ha habido un aumento de complicaciones, todas teníamos la misma percepción. ¿Qué está pasando? Pacientes sanas, pacientes sin ningún antecedente crónico, ¿y por qué tienen tanta complicación de embarazo? Y allá es cuando empiezo yo a estudiar las placentas de mis pacientes. Entonces, de 88 pacientes en total, 77 tenían embarazos normales, y de estas 77, 11 pacientes con patología, sin patología, con embarazos sanos, sin ninguna complicación, presentaron alteraciones como restricción de crecimiento, sobre todo, que esa era la complicación más común, y sufrimiento fetal, y presentaban 5 corangiosis y 6 mala perfusión placentaria, sin ningún otro antecedente excepto que haber tenido COVID. En el 2024, ya un poquito más preocupada por esta situación y enfocándome más en los estudios placentarios, porque no siempre se hacen los mismos, uno por el tema de costos y otro porque se necesita autorización de las pacientes también. Entonces, habían 96 partos, de los cuales 70, la diferencia entre el 70 y 96, estos de aquí, el resto que sí tenían patología, no entran dentro del estudio. Las 70 son embarazos normales, es decir, sin ningún antecedente crónico que me justifique una corangiosis o una mala perfusión vascular. De estas 70 pacientes, 11 presentaron corangiosis y 15 mala perfusión placentaria. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense en el porcentaje que normalmente es de 1% a máximo 5%, pues actualmente tenemos 11.50%. Por lo tanto, el aumento, así como los otros pequeños estudios que todavía hay, es de más del 50% de patología vascular placentaria después del COVID. Ahora, ¿en dónde entramos aquí con medicina regenerativa? Pues habiendo cambiado todo este concepto, que yo creo que ya se ha vuelto crónico, porque ojo que la pandemia pasó hace 4 años, y sin embargo seguimos teniendo patología vascular. Es más, ha aumentado esta patología vascular en estas placentas de estas madres aparentemente sanas. Entonces, ¿en dónde entra esta medicina regenerativa? Pues actualmente ya hay estudios experimentales todavía no en humanos, pero sí en animales,
en donde estas células mesenquimales lo que producen es una angiogénesis vascular, es decir, mejora esta estenosis vascular que se forma en la placenta, la cual produce hipoxia y restricción de crecimiento concomitante. Entonces, maravilloso, porque si ya tenemos un inicio de un diagnóstico de que esta placenta está iniciando con restricción de crecimiento o con bajo peso, podemos tener terapias alternativas como medicina regenerativa, que ojalá pronto esté en los humanos, porque así evitaríamos tantas complicaciones y muerte fetal, además que también beneficia a la madre, que disminuye el desarrollo de hipertensión o preeclampsia. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Muchísimas gracias.